Bueno, vamos a hacer el ejercicio de focalizar. Iniciando con nuestro compañero Jorge. ¿Usted qué opina de indagar antes que apoyar? Bueno, yo creo que yo lo diría al revés, apoyar antes de indagar, porque siempre he desarrollado un rol de soporte y me gusta mucho el tema de ayudar o apoyar a las demás personas. Bien. James, ¿qué opina de indagar? Yo opino que el tema de indagar es importante porque a veces uno quiere apoyar, digamos, a cierta persona del equipo, pero no es claro en qué parte qué parte necesita bien ese apoyo. Entonces, antes de entrar a querer, digamos, apoyar o a darle soporte, es mejor profundidad cuál es la dolencia o cuál es el bloque que tiene realmente. Ok, Entonces, es un punto importante en cuanto al progreso del equipo. ok, perfecto. Rodolfo, De mi parte, yo siempre prefiero indagar ante cualquier situación para posterior a eso trabajar para poder apoyar y digamos que ser más preciso en lo que requiere la otra persona del equipo. Entonces, siempre estoy de ese lado, siempre prefiero indagar antes de apoyar. ok, perfecto. Bueno, en mi caso creo que también el paso lógico es indagar antes de apoyar, coherentemente con lo que decía Rodolfo y mi compañero James. Creería que es importante saber cuál es el punto en el que se requiere apoyo por parte de la otra persona, ¿no? Entonces sí, me parece que la lógica es primero indagar antes que apoyar. Ahora continuamos con el... Jorge, ¿usted qué opina del diálogo antes que debate? De acuerdo, digamos que eh, sí estoy de acuerdo con que el diálogo esté antes del debate, porque pues antes de un debate hay que dialogar, llegar a argumentos, e entender el punto de vista o la perspectiva de cada uno de los integrantes del equipo para poder llegar a un debate y posteriormente a un acuerdo. Ok. James, Bueno, equipo, yo pienso que el diálogo o el debate, o sea, no pienso que el debate sea algo negativo, pienso que el diálogo, tanto el diálogo como el debate es válido, eh, y no lo veo como que antes toca dialogar o debatir, sino que, digamos, en ciertas partes el diálogo es, digamos, un poco más, no tan al detalle, pero si hay que debatir algo, yo pienso que lo que hemos hecho hasta el momento, guardando el respeto y por el trabajo del otro y la persona, pienso que no habría problema. exacto. Rodolfo, Bien, yo sí pienso que el diálogo debe estar primero antes de que el debate. Pues arrancamos construyendo, por ejemplo, alguna idea, cada quien tendrá su punto de vista. Lo mejor es como que cada persona se dialogue al respecto de la idea y posterior a ese sí vendrá el debate. Entonces, para mí siempre tiene que haber diálogo antes que debate. ok. Por mi parte creo que el contexto de la situación define cuál es la mejor herramienta en ese momento, un diálogo o un debate como tal. Eh, Hay momentos que son especialmente para debatir una idea, llegar a una solución o algo, ¿cierto? Y hay momentos para entrar en un diálogo. Entonces, para mí en realidad, esta no va una antes que la otra, simplemente el contexto determina cuál es la mejor herramienta. ¿Listo? Jorge, ¿qué opina de conversación antes de argumentación? Yo creo que pues en ese orden que como se establece está bien y es bastante similar a lo que se mencionaba anteriormente con el diálogo. Antes de una argumentación, pues hay que tener una conversación para entender las perspectivas y los puntos de vista. Ok, perfecto. James. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pienso que siempre toca tener una conversación antes de entender la posición del otro antes de, entonces, la presentación ya es mucho más en detalle cuando quiero darle un poco más de visibilidad a lo que estoy diciendo y el por qué lo estoy diciendo.
pero antes de eso es mejor una conversación y entender completamente el contexto de la situación antes de defender mi idea y mi postura. Rodolfo, De acuerdo, yo sigo del lado izquierdo del ejercicio. Para mí siempre tiene que haber conversación. Posterior a la conversación, pues vendrá argumentación dependiendo de la idea que estemos trabajando. ok, en este orden yo también me lo uno a la moción. Definitivamente la conversación es la que abre la justificación para uno poder argumentar algo o inclusive abrir un diálogo, un debate. Entonces, en este orden de ideas sí me parece que la conversación tiene que ir antes que la argumentación. Ahora, entender antes que defender. Jorge, Sí, lo que se mencionaba anteriormente, digamos que todo lo anterior, el diálogo, la conversación, conlleva buscas entender y ver los puntos de vista para poder tener un argumento y finalmente defender el punto de vista de acuerdo a todo lo anteriormente conversado. James, Listo, sí, de mi lado también de acuerdo con Jorge. Siento que esta última va muy de la mano con la tercera. Primero toca o debemos darnos a la tarea de entender bien qué es lo que un compañero necesita o qué es lo que se requiere en cada situación y después tratar de defender una postura frente a algo que esté sucediendo. Entonces, primero tiene que haber un entendimiento de esa situación y después sí argumentar o defender una postura. perfecto. Rodolfo, Bien, yo estoy muy de acuerdo con el equipo. Primero hay que entender y después sí hay que defender. Entonces, creo que pues, recogiendo ya lo que dijeron Jorge y James. ok. Entonces, igualmente me uno a la moción y considero que sí, entender va primero antes de entrar a defender. Va, la segunda parte de la tercera parte, o el segundo punto de esta tercera parte, es revisar las historias o los tickets que se parezcan, agruparlos y posteriormente a esto seleccionar 3 para pasarlos al cuadro de ideas. De una. Esa tarea es individual. Creo que ya estamos todos, ¿no? Sí, creo que ya estamos. La siguiente parte entonces consiste en que cada uno argumente sus 3 ideas del por qué y al final de la argumentación procedemos a votar por las 3 más importantes para tomar acciones. Ok, en ese orden como ¿Listo? 50. Listo, perfecto. Entonces comienzo yo
Con planeación anticipada, antes de empezar el sprint, pues es el mejor momento y estar atentos siempre al detalle. Digamos que algo que siento que pronto fallamos o nos faltó más fue ahondar sobre las tareas, y esto por algunas dificultades como la limitación que tenemos con el Product Owner, por comunicación, por no estar atentos de pronto a las tareas que conllevan con la guía que tenemos, que actualmente pues es la rúbrica. Entonces considero que sí hay una oportunidad de mejora ahí. En cuanto a la definición de tiempos, con esto me refiero a los deadlines, como entender cuándo inicia, cuándo termina el sprint, comprender como tal esa dependencia del equipo y que todo el mundo está trabajando, entonces como entender esos tiempos en los que podemos trabajar mejor. Y revisión de los entregables, lo que decía, nosotros tenemos pues actualmente una rúbrica. De pronto nos faltó en algunas ocasiones estar más atento a los detalles y se nos saltaron algunas cositas, y eso sería todo por mi parte. Ok, perfecto. Igual, como que se une lo último que indicó Jorge con esta parte que dice definir dos responsables del cierre de la semana encargados del detalle y la revisión de los PR. Entonces me parece que también es importante esta parte, ¿no? Igual nosotros, a pesar de que en la anterior retrospectiva encontramos y detectamos que ese punto tenía que fortalecer, no tomamos una acción como tal. O sea, la dejamos ahí, pero no la tomamos, no definimos, bueno, listo, esta semana ustedes dos son responsables, tales personas son responsables, no, sino que seguimos así como que listo, que le caiga ahí la pelota. Otra parte, la comunicación debe ser la herramienta y el esquema fuerte de todo equipo. Debemos buscar la estrategia para conservar y fortalecer la comunicación. Esta parte me parece muy importante. Yo creo que esa ha sido nuestra fortaleza, a pesar de que sí, como todo equipo hemos tenido dificultades, sobre todo en temas de tiempo, coincidencia, ¿cierto? De coincidir para poder hacer las cosas conjuntamente. La comunicación de alguna u otra forma no, sigue fortaleciéndose. La semana que ocurrió, pues los dailies estuvieron muy seguidos, pero estuvieron también muy alejados del primer daily. Eso también, por lo menos en mi caso, yo había pedido hasta 2 días para hacer un tema de hacer unos códigos, y resulta y pasa que ya eso todo estaba hecho. Entonces es un tema ahí que de pronto no comprendí, pero probablemente como si hiciéramos o no dejáramos tan separados las daily como tal, lógicamente en un mundo real debería ser diario, ¿no? Pero en nuestro caso, que es una daily, 3 daily, 2 daily a la semana, pues no deberían quedar muy separadas como tal. Y con eso puede conservar fortalecer el tema de la comunicación, buscar herramientas para que eso no vuelva a suceder. Eh, Comprender la disponibilidad de cada uno de los integrantes también me parece importante, ¿no? No todas las veces, no todas las personas pueden tener la misma disposición en todos los momentos, inclusive con los trabajos de las personas que tienen y las actividades que están haciendo. Para algunas personas se les facilita el hecho de desarrollar, a otras personas pues tenemos que sacarnos una idea de una cabeza, meternos en otra y así andar saltando en ideas, pues esa parte me parece bien importante, pero esto es más de comunicación, ¿no? Esto se le suma más a la parte de comunicación. Entonces, comprender cómo están cada una de las personas, los tiempos de cada uno, nos ayuda a saber cómo podemos comprometernos con el equipo. Gracias, Bien. Luis. De mi lado, tengo 3 temas importantes. Pues uno, creo que a nosotros en el trabajo que hicimos en los 2 sprints, creo que lo que más nos dolió fue la comunicación con el PO al iniciar la semana. ¿Por qué? Porque esto hizo que nuestro trabajo se retrasara y por ende pues se acumulara, ¿sí? En la vida real, pues digamos que esto es algo bien importante que tenemos o que los equipos tienen que tratar de resolver de alguna manera para que no genere impactos en el trabajo de la semana y no estemos después corriendo con tareas acumuladas que tenemos que hacer. Ese, pues creo que es el primer punto. El segundo, como todos ya lo mencionaron, creo que es importante generar la estrategia para hacer la revisión de los entregables. Si bien eran bobaditas, como dijo Jorge, lo que se nos quedó por fuera, pues eso nos impactó en la nota. Ejemplo, el ejemplo del experimento, bueno,
ejemplo, el experimento de la otra materia, pero pues vale la pena traerlo a colación porque pues nos dolió en la nota realmente y creo que el objetivo de todos aquí es tener una buena nota porque al igual pues todos nos esforzamos, cada quien como lo decía Luis, en su tiempo y en su horario, el tiempo que tiene para esto es limitado y pues todo lo hacemos creo que de la mejor manera. Y bueno, digamos que de la mano de la comunicación temprana con el PIO, pues está el tema de la planeación anticipada. Creo que con una planeación anticipada se facilita el trabajo y la distribución de las tareas durante la semana para cada uno. Son los tres aportes que quería hacer. Esto pensando en lo negativo que tuvimos durante la semana, porque de todas maneras creo que lo positivo fue más. Y estos pocos puntos que tenemos aquí, pues son los que resaltaría de lo que nos dolió en el trabajo en equipo. De acuerdo, Rodolfo. Steven. ¿Puedes, por favor, subir para poder ver las tarjetas? Luis F., que está compartiendo. Eso, bueno, básicamente las que escogí fueron las que puse porque en el pequeño bar que tenía eran complementarias a esas que eran la base. La primera es levantar la mano a tiempo para recibir soporte. Pienso que esa debe ser una de las cualidades, digamos, del equipo, levantar la mano a tiempo. Si tenemos algún bloqueante, si tenemos algo que nos está impidiendo continuar con el desarrollo, no quedarnos con la idea de que este es el desarrollo mío y tengo yo que responder, sino que siempre hay un equipo que está contigo de la mano para ayudarte o para poder solventar las cosas de manera más rápida, no impactar, digamos, los tiempos de las entregas. Conocimiento holístico de la aplicación, yo soy muy partidario de eso. Si eres el administrador de base de datos, si eres la persona de infraestructura, si eres la persona de pruebas, siempre independientemente del rol que tengas, siempre tienes que tener un conocimiento holístico de toda la aplicación, porque así cuando necesitas meterle la mano a la aplicación, sabes dónde tienes que ir, sabes lo que tienes que tocar, sabes lo que tienes que sabes cómo puede impactar ese cambio que vas a realizar el producto como tal. Entonces pienso que tiene que ser muy importante que la persona, los integrantes del equipo, tengamos una versión, un panorama holístico, un panorama completo de la aplicación. Y los dailies, también en cuanto a esto del agilismo, hay opiniones divididas. Hay unos que dicen que los dailies tienen que hacerse cada vez que hay un bloqueante o que el equipo no esté avanzando o 2 veces por semana, pero pienso que tenemos que respetar la palabra daily en cuanto a su traducción, que es diariamente. Entonces, como equipos tenemos que sentarnos diariamente a mirar cuál es nuestro avance, cuál es nuestro estado. A veces esto se vuelve algo robótico, pero a pesar de que sea que nos reunamos a decir no tengo bloqueantes, todo va bien, es mejor reunirse a decir no tengo bloqueantes, todo está bien, a reunirse cada 3 días a decir, oiga, estoy mal, no he podido hacer eso. Entonces, es mejor tener un monitoreo constante de cómo vamos. Ya. Perfecto. De acuerdo, muy de acuerdo con la última moción de la Daily. Totalmente, muy de acuerdo. Gracias, sí. Ya Bien. lo que procede es votar, pero no sé, aquí pregunto cómo lo hacemos. Ah, bueno, acá veo que hay unos puntos de votación en la parte inferior del Sí, tablero. ahí está. Y muy de acuerdo con la expresión de la Daily, totalmente. ¿Les parece si tomamos 3 puntos cada persona y distribuimos esos 3 puntos en De las tres acuerdo. tareas que nos parecen muy importantes? Entonces, 3 puntos. Los mismos colores. Listo, verdes.
Entonces, el que tiene 3 puntos es el conocimiento holístico de la aplicación. Eso yo creo que vendría siendo el primero. Luego tenemos comunicación de manera temprana y oportuna con el PO. Y también tenemos otra tarea relacionada con comunicación, que es la de la comunicación debe ser la herramienta y el esquema importante de todo el equipo. Y debemos buscar estrategias para conservar, fortalecer la comunicación. Creo que esas Esas dos se pueden pueden... unir, sí, Ajá. totalmente. O sea, quedarían esas tres, quedarían tres. Quedarían esas dos unidas y la de definir el responsable para cierre por semana, encargado de detalle y la revisión de los PR. Pero definir dos personas. Ah, sí, de acuerdo. Que esa también se une con la que está arriba, con la que dice usted, que también tiene una votación. Es la misma, sí. Sí. Listo. Entonces, definamos estrategias para el que tiene 2 puntos, que es el conocimiento holístico de la aplicación. ¿Cómo podríamos nosotros mejorar eso? La idea es que cada persona revise a detalle la aplicación, ¿no? Tanto el frontend como el backend, diría yo. Mire, a Creo mí que me una parece algo, tarea... no sé si a mí me parece importante hacer la pequeña prueba, ¿no? La pequeña prueba de decir, pone a correr en front en el backend, ¿sí o no? Y dice, listo, ¿tengo alguna observación? O definitivamente estoy conforme pero que todos digan, que todos den por su parte el ejercicio. Pero yo creo que esa parte de cierto modo nos obligaría de alguna u otra forma a entrar a conocer la aplicación como tal. O sea, hacer la prueba, probarla. O sea, ponga a correr su backend, ponga a correr su frontend y pruébelo. Ok. Hacen un recorrido profundo Es correcto, sí. por... Y sobre todo que eso nos ayuda, sobre todo que eso nos ayuda bastante por el hecho de que si uno pues hace una modificación en el backend, lógicamente va a afectar el frontend, entonces uno tiene que saber exactamente qué estamos afectando. Ok. Algo también que ayuda mucho en este tema de entendimiento del proyecto, tanto en el frontend como en el backend, es el code review. Digamos que cuando yo reviso el código de los demás, yo voy a entender qué es lo que está haciendo y en qué está trabajando. Es algo que debemos también fortalecer bastante. Exactamente. Sí, totalmente. Review. Review. Creo que review está mal escrito, con B. Ah, sí, el code review. ¿Tiene alguna otra acción para este ítem? Y definitivamente en cada historia de usuario, sí o sí debemos intercalar las... O sea, en una historia uno ejecuta una parte del backend y en la otra uno en frontend, como hacer como ese escalamiento, ¿no? Sí, Pero, yo diría que no. ajá, yo tampoco estoy de acuerdo porque, o sea, el entender el frontend y el backend no implica que sepamos frontend y backend. O sea, Bueno, que eso debemos también es cierto. entender eso. Eso también es cierto. Porque igual en los equipos, como habíamos discutido, bueno, eso ya lo hemos discutido, pero no, pienso que el entender la aplicación no, Es diferente, mucho. sí, totalmente, no, totalmente. Sí, adicional que eso, Luis F., eso le pega a la velocidad del equipo. Porque está bien en un entorno pedagógico que usted quiera aprender frontend, listo, usted aprende, se le asignan unas historias de usuario, pero eso le pega directamente a la velocidad del equipo. Y en un entorno ya en la realidad, pues usted poner a hacer a alguien algo que no sabe, pues va a ser una carga más para el equipo al final. Sí, totalmente. Que lo digas, James. No. Listo. Yo creo que entonces de esa tarea, pues ya tenemos esas 3 actions. Seguimos con la comunicación. Hay 2 tareas relacionadas con comunicación, con 2 puntos, es comunicarse de manera temprana y oportuna con el PO, y comunicación pues entre el equipo debe ser el esquema fuerte. Entonces, pues digamos que
metamos al PO como parte del equipo porque la comunicación con él también fue difícil. Exacto, me parece. Entonces sería como establecer un horario, pues no sé cómo decirlo, cómodo con el PO y los integrantes del equipo. Yo diría que establecer, definir la estrategia de comunicación con el PO de manera temprana. Eso. Y conservar la comunicación, ¿no? Y creo que conservar, ¿no? Porque también trata de conservar. Plan es mantener, Ok. mantener la comunicación. Entre el equipo desarrollo. Algo, por ejemplo, que nuestro equipo hace para informar algo que es importante son utilizar labels, utilizar palabras clave con las cuales entendemos que es algo urgente y que debemos responder a SAP. Uf, Creo que eso es también importante en la comunicación, porque si bien uno puede escribir mucho en el chat, pues a veces uno se pierde ante tanto mensaje. sí, total, total. Entonces, establecer como palabras claves, ¿no? Keywords. Ah, bueno, palabras claves. No sé si Rodolfo o Steven tengan algún otro por agregar. No, ya, con eso es. Ok, listo. La siguiente es definir los responsables del cierre por semana, encargado del detalle y de revisión de los PR. Sí, exacto, pero eso es, básicamente es hacer una tablita en Excel, donde tengamos las semanas y con una X marcado quién es el responsable. O sea, eso es muy sencillo. Yo creo que esa mejora la hice por sí mismo, ¿no? Pues digamos que sería lo mismo, definir dos responsables. Sí, sí, total, total, esa lo hice, total. Así es, tal cual como está ahí. Tal cual. Ojalá con anticipación, ¿no? O sea, digamos que arrancando semestre uno diga, listo, semana 1, semana 2, semana 3, semana ahí para adelante, con eso ya, sin importar el trabajo que venga, pues queda el responsable. Eso me parece una buena estrategia para que no hayan, para que todos estén enterados de todo, mejor dicho. Exactamente. De acuerdo, de acuerdo. Listo, yo creo que nos iríamos con estos actions items. Sí. Que nos está faltando a esta parte. Y se pues está grabando, ¿cierto? Sí, claro, claro. No, que como le diga que no, imagínese. No, igual no importa, o sea, a los comentarios yo sé en qué momento hay que como darle como que quede rápido el video y hay un momento en que tiene que quedar lento, donde uno habla cosas puntuales. Entonces, por eso si hay comentarios ahí no hay problema. Listo, yo creo que con eso podríamos finalizar la retrospectiva.